Hey, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bueno, sean bienvenidos a otro video en este canal. Y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial, pero antes de comenzar con este tutorial, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Si el video te gustó, te sirvió, me, me serviría de mucha ayuda que te suscribas al canal y que actives la campanita. De igual manera, si tienes alguna duda, puedes dejármela en la caja de los comentarios. Yo te responderé, ya sea de manera de escrito o en algún video siguiente. ¿Ok? Bueno, comencemos. Lo que se va a tratar en este video es cómo hacer esto, cancelación por fase, o me parece que es eliminación de canal o algo así se llama. Hay otro término bueno, conocido para esto. Y bueno, si entraste al video supongo que ya sabes de qué va esto, ¿no? Pero si no, te explico. Cuando hay una canción o algún sonido que tú quieras hacer este tipo de proceso de cancelación por fase, esta canción cuando se reproduzca en una bocina o en un teléfono con un audio mono, o sea, nada más de una sola bocina, el audio no se va a escuchar o va a ser tipo como de que no existe. No sé si me doy a entender. Pero bueno, si este mismo audio lo pones ahora en un dispositivo con un sonido estéreo, o sea, una bocina izquierda y una bocina derecha, el sonido se va a reproducir con naturaleza, como pues se escucharía normalmente. Vamos a hacer esto. Estaba viendo el video de esta chica. Su proceso no lo terminé de ver, simplemente escuché cómo lo hace y lo intenté y sí funciona. Así que para esto lo que vamos a tener que tener es algún programa que nos permita editar audio. En este caso, pues Adobe Audition, o puedes usar, creo que Camtasia también, no, es Audacity. Puedes usar Audacity o Adobe Audition. Yo voy a abrir Adobe Audition. Eh, Aquí pues nos cerramos todo esto y vamos a abrir el archivo que queramos que pues escuche, bueno, de hacer este tipo de proceso, ¿no? Voy a hacer esta canción, esta canción del artista Shen. Voy a reproducir unos cuantos segundos para que no me lo detecte el copyright ni nada de eso, pero bueno, para que vean que sí funciona. Aquí está normalmente la canción. Déjenme bajo un poco el volumen, está muy alto. Ahí está, a ver, ahí. Ok, ahí como ven la canción se escucha normal. Y bueno, para hacer este proceso lo que tendremos que hacer es seleccionar alguno de los dos canales, ya sea el izquierdo o el derecho, el left o el right. Bueno, vamos a seleccionar algún canal. Aquí en Audacity lo que yo hago para seleccionar un canal es seleccionar los dos y después en alguno de estos dos botones lo deshabilito. De esta manera yo nada más estaría seleccionando el canal L, o si deshabilito este y activo el otro, estaría seleccionando lo que es el canal R. ¿Ok? Esto de igual manera me parece que lo puedes hacer en Audacity. Y bueno, ya que tengamos seleccionado alguno de los dos canales, el que sea, vamos a ir a efectos y vamos a buscar o vamos a aplicar uno que sea o que se llame revertir. Le damos aquí. El proceso puede tomar cierto tiempo, dependiendo de la duración del sonido. Y ahora si reproducimos así nada más esta parte, vamos a ver cómo se escucha. Vamos a adelantar un poco. Bueno, me equivoqué. Vamos a dar control Z. No era revertir, sino invertir. Es aquí. Invertir, sí, invertir. Lo vamos a invertir. No, la regué, ¿verdad? Pero pues, ahí está. Simplemente le damos control Z y le damos en, ¿cómo era? Invertir. Vamos a ponerle play. Vemos que si reproducimos este canal solo no hay ningún fallo, no se escucha nada diferente ni nada de eso. Pero ahora el sonido vamos a convertirlo a mono. Vamos para que vean el efecto. Convertir a mono. Le damos play, vamos a adelantar un poco la canción. Y como ven, llega a escucharse, pero no llega a escucharse como la calidad original. Les voy a mostrar un video que tengo guardado por aquí. Es este que tengo. Aquí, a ver, esperen. Güey, tienen que ver esto. Este tiene audio mono y este tiene audio estéreo, ¿ok?
oye todo el mundo. Hoy vamos a... Ahora vamos con los estéreo. Para mi truco de hoy, solo los que tienen altavoces estéreo oyen mi voz. Los que O sea, es el tienen mismo pinche video. no están oyendo nada. Los del mono son unos losers. Riámonos de ellos ahora que no nos oyen. Solo tienen un altavoz. Eso es un altavoz menos que los que tenemos dos altavoces. Y ahora ya... O sea, sé que es una pendejada porque los músicos ya lo saben, pero wow, sí me impactó. Ok, después de haber puesto este video que les digo, así es más o menos como funciona. Si tú ese video al principio lo escuchaste con un teléfono, una computadora o algo que sea sonido mono, no vas a escuchar absolutamente nada. Si tú tienes o desde el inicio escuchaste el sonido con una computadora, un teléfono, algo que tenga un sonido estéreo, pues lo vas a escuchar con naturaleza lo que dice al inicio. Y bueno, pues prácticamente así es como se hace este tutorial. Aquí ya con el sonido ya hecho, bueno, convertido a mono para que vieran esto, vamos a darle control Z y lo vamos a dejar así como lo teníamos. Simplemente con un canal seleccionado y con el efecto de invertir. Ok, ya después de esto pues simplemente quedaría guardar el archivo así como tienen los dos canales. Si lo ponen a mono no va a funcionar, lo deben de dejar así con sus dos canales. Buscan la ruta donde lo quieren guardar, por ejemplo, no sé, aquí en el escritorio. Le voy a dejar el mismo nombre, aceptar, ok. Y ahora vamos a ver Camtasia, vamos a recorrer el archivo. Ahí está. Movemos el archivo aquí. Vemos que si le doy play, yo tengo un sonido estéreo, lo que va a hacer que suene naturalmente. Vamos a adelantar, ahí está. Lo que jamás he visto, porque como ven, ahí se escucha normal, pero ahora si le mezclo a mono, vamos a ver qué pasa. Como ven, se llega a escuchar la voz, pero no es tan normal como si fuera en estéreo. Vamos a poner la misma parte ahora sin el efecto mono. Y bueno, pues esto prácticamente funcionaría de esta manera. Esto me parece que los ingenieros de audio lo utilizan en videos en películas, cosas así por el estilo. En la música no sé si esto tenga algún uso, porque me parece que la base o la instrumental no se quita ni se le aplica este efecto. Pero pues bueno, ya les enseñé más o menos cómo hacerlo. Simplemente tienes que seleccionar alguno de los canales de tu audio, darle el efecto de invertir y así exportar tu audio. De esta manera pues ya tendrías lo que es el efecto cancelación por fase. Vale.